Muy buenas tardes a los que nos están viendo a través de nuestra transmisión de YouTube. Que el Señor me los bendiga mucho. Sean muy bienvenidos. Estamos aquí para poder bendecirlos. Amén. Bueno, traigo el saludo y el abrazo a la pastora, que está bien, la pastora está bien. Solo que no tuvo que hacer porque tenía la obligación de hacerlo, mas hace parte de mantener su belleza. Tuvo que hacer un tratamiento de la piel del rostro y bueno, se le hinchó un poquito. Entonces, para que la gente no venga a hablar mal, preferimos que se quede en casa. Pero está bien, le van a ver de aquí unos días, más joven que nunca, linda como siempre. Nos está viendo y te mando un beso, mi amor. Dios te bendiga. Y bueno, a los hombres que quieren a sus esposas lindas, hay que invertir en ellas. Después las mujeres dicen que no digo nada, y cuando digo no dicen nada. Les di la oportunidad, perdieron la oportunidad. Hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios. Si ustedes pueden abrir sus Biblias, por favor, abrir sus Biblias. Vamos a continuar la serie que estamos hablando sobre Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo número 10. Primer libro de Samuel, capítulo número 10. Vamos a continuar donde terminamos la semana pasada. Versículo número 3 hasta el versículo número 6. Me gustaría que puedan leer aquí conmigo. Está aquí en la pantalla. Si puedes colocarlo más arriba, hijo, por favor. Más alto, si es posible, para que mi cabeza no tape la mitad del versículo. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 3, 4, 5 y 6. Vamos a leer en la versión TLA, que es una versión que me gustó. Esto. ¿Será que pueden leer conmigo, por favor? 1, 2, 3. En Tabor. Dios mío. Soy yo. No ven, es mi cabeza. Yo entendí todo. Entonces me vengo para acá. En Tabor hay un árbol muy grande. Cuando llegues allí encontrarás a 3 hombres que van a vender Dios mío. a Dios. Uno de ellos irá con 3 cabritos, otro con 3 panes, y el tercero irá con un recipiente de cuero lleno de vino. Que viva Cuba, Ahora vamos todos, por favor. Versículo número 3. En Tabor hay ¿qué? Cuando llegues allí, encontrarás ¿a quién? 3 hombres. Versículo número 4. Te saludarán y te darán. Acéptalos. ¿Qué hay que hacer? Aceptarlo. Versículo número 5. De allí te irás Gibeá de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel. Al entrar al pueblo, te encontrarás detrás de esa banda. Verás que bajan del santuario y que van dando mensajes de parte de Dios. Versículo número 6. En ese momento, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar. A partir de entonces, tu vida cambiará por completo. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: a partir de ahí, tu vida cambiará por completo.
Si tú te das cuenta, vamos estudiando sobre la vida de Saúl las últimas semanas y comenzamos a entender que todas las veces que el Señor nos quiere guiar rumbo hacia el destino, hasta el propósito donde Él quiere que estemos para cumplir aquello que Él quiere, por lo cual fuimos creados, pasan ciertas cosas que necesitan trabajar en nosotros, procesos. Repite conmigo, procesos. Los procesos de la vida no son siempre agradables. Los procesos del Dios Todopoderoso para con nosotros ni siempre son agradables. Mas cada proceso es necesario para que podamos estar cada vez más aptos, capaces, habilitados para cumplir el propósito por el cual Dios nos colocó aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces hay procesos que necesitamos pasar. Y el problema de no pasar los procesos es que en algún momento, en cierto momento, el proceso que no consigo pasarlo sin obtener conquista, acaba que es un proceso que futuramente me va a traer frustración. Los procesos que Dios nos hace pasar en la vida son para que podamos estar listos para el momento en el cual el Señor diga: comienza ahora tu propósito. Entonces, estudiando la vida de Saúl, vemos que todas las veces que Dios lo apunta, y lo apuntó cuando lo mandó hacia Samuel, vimos que Saúl tuvo que pasar por algunos procesos muy necesarios, como por ejemplo, Saúl no tenía identidad. Entonces el Señor tuvo que trabajar en su identidad para que él pueda saber quién él es y cumplir el propósito por el cual el Señor lo escogió. Además de trabajar en su identidad, él tuvo que vivir en la esperanza de que las promesas de Dios se cumplen. Y las promesas de Dios parecen tal vez estar muy lejos de nuestra realidad, mas eso no significa que no se van a cumplir. Saúl tuvo que pasar por el proceso de ser ungido para poder cumplir el propósito. Porque como ya sabemos, sin la unción que el Señor derrama sobre nuestras vidas, nunca seremos capaces de cumplir el propósito por el cual nacimos. Otro de los procesos que Saúl también tuvo que pasar fue la restauración de la paternidad. Había un problema entre Saúl y padre. Entonces había procesos que el Señor hizo que Saúl pase para que pueda llegar a un cierto momento en el cual él pueda comenzar a dar los primeros pasos rumbo a su destino, cumpliendo su propósito. Y son estos procesos que el Señor nos lleva para prepararnos para vivir el propósito de Dios completamente. Para vivir el propósito de Dios completamente. Pues muchas veces lo que nos impide de vivir la plenitud del propósito de Dios somos nosotros mismos. Muchas veces no va a ser el diablo que te va a impedir. Muchas veces no va a ser tu peor enemigo que va a impedir. Muchas veces no va a ser tu familia, tus amigos. Muchas veces somos nosotros mismos los culpables por sabotear, por romper, por interrumpir, por estorbar el propósito de Dios a nuestra propia vida. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando tenemos traumas del pasado que aún hoy en día nos duelen. Tenemos pendencias, deudas, no necesariamente económicas, que se quedó en el pasado. Salimos de nuestro país pensando que estábamos huyendo, pero en realidad el problema continúa.
Tenemos procesos en la vida que, si no los resolvemos, no podríamos llegar a la plenitud completa del destino que Dios tiene para nosotros. Ahora, eso no significa que no puedas comenzar a cumplir el propósito del Señor. Pero en cuanto más profundo tú vas caminando en los caminos del Señor y su propósito rumbo al destino, te vas a topar con situaciones cuyas cuales, si tienes alguna pendencia en el pasado que aún no la resolviste, no vas a poder tener autoridad para pasar esa fase, ese nivel, esa temporada que el Señor te presenta de fe, porque aún tienes puertas abiertas en el pasado que no las cerraste. Entonces hay cosas en nuestra vida, en el pasado, que si no las resolvemos, nunca vamos a poder vivir la plenitud completa del propósito de Dios. Podemos vivir el propósito de Dios, pero no la plenitud completa. Hay diferencia entre vivir una vida y vivir una vida completamente en la plenitud de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mirando y haciendo una examinación, mirando a ti mismo, haciéndote un autoexamen. ¿Quién aquí podría levantar la mano y decir: pastor, yo estoy viviendo la plenitud completa de lo que Dios tiene para mi vida? Levanta tu manito. Tú que estás viviendo la plenitud completa de lo que Dios tiene para tu vida. Levanta tu manito así bien alto para que podamos conocerte. Ah, verdad. No estamos. No estamos porque hay cosas que aún necesitamos resolver. Entonces Saúl tuvo que pasar por varios momentos, procesos cuyos cuales, más de ser un trabajo externo para adentro, era un trabajo interno para afuera. Era Dios trabajando en él. Era Dios rompiendo orgullo, era Dios rompiendo falta de identidad, era Dios restaurando una paternidad, era Dios restaurando sus sueños, era Dios restaurando la confianza en las promesas del Señor. Era el Señor diciéndole a Saúl que no es porque eres alto, lindo, bonito y rico que vas a cumplir todo lo que tengo para tu vida, sino que hay ciertas cosas en la vida que no es la belleza, no es la altura, no es la capacidad humana que tenemos que nos capacita para cumplirlo, sino la gracia de Dios solamente y a través de su unción que somos capaces de cumplir su propósito. Entonces Saúl necesitaba entender todas estos procesos, así como tú y yo necesitamos pasar por procesos. Ahora, los procesos nunca fueron creados para ser para siempre, para durar para siempre. Los procesos fueron creados para que sea temporalmente. El problema es que nosotros vivimos en el mismo proceso año tras año, dando la misma vuelta. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Una jornada que era para durar semanas, duró 40 años. Porque estaban dando vueltas y vueltas y vueltas, dice la palabra. Hay procesos en nuestra vida que tal vez Dios las crió para que sean días, semanas. Mas los años continuaron pasando y estamos en la misma, con todo respeto, estupidez. ¿Por qué? No es porque Dios no quiere que nosotros no podamos crecer. Es que nosotros mismos estorbamos el propósito de Dios en nuestra propia vida. Y son estos procesos que son justos y necesarios para que podamos cumplir el verdadero propósito del Señor. Entonces nosotros acabamos de leer que Saúl tiene un encuentro con 3 hombres. ¿Cuántos hombres? Y hoy quería hablar con ustedes sobre el poder de la plenitud. 3 hombres. Versículo número 3. Y cuando llegues al árbol, Primera de Samuel 10:3, hijo. Eso.
En Tabor hay un árbol muy grande y cuando llegues ahí encontrarás a 3 que van a Betel. El número 3 en la Biblia representa plenitud, representa estar completo. El número 3 es el número perfecto: Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Trinidad, 3. Cuando la Biblia habla sobre números específicos, 3 hombres, está diciendo que Saúl estaba rumbo a encontrarse con su plenitud. Todas las veces que Dios nos prepara para el propósito, Él nos preparará procesos y encuentros necesarios. Esta vez el proceso, el encuentro de Saúl necesario en su vida era encontrarse con estos 3 hombres. La Biblia no dice quiénes eran, pero la Biblia dice que sí es lo que estaban haciendo. Ellos iban a Betel para adorar a Dios. Entonces el número 3 habla de completo: Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad, plenitud. Entonces ya quiero comenzar en esta tarde, en esta introducción, profetizando sobre tu vida, que Dios tiene preparado plenitud para tu vida. No, solo 3 dijeron amén y el resto puede. Yo dije que Dios tiene preparado la plenitud para tu vida. Dios ya preparó todo para tu vida. Está completo. Está con plenitud. Dale un codazo a la persona que está durmiendo a tu lado y dile: plenitud. Es lo que el Señor tiene. Nada faltando, nada quebrado, nada fuera de su lugar. Es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Plenitud. Plenitud. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas: enseñarnos el poder de la plenitud. Mas ¿qué es lo que pasa? Tenemos que pasar por procesos. Efesios 3:19 dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Podemos vivir una vida con Dios sin vivirla en la plenitud. Podemos vivir una vida con Dios sin vivirla en su plenitud. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis ¿qué? Completos. Hay plenitud en el Señor. Hay plenitud en el Señor. La Biblia dice que estos 3 hombres estaban subiendo a la casa de Dios, a Betel. 3 hombres que no tienen nombre, pero que tienen un destino. 3 hombres que no se conoce quiénes son, pero se sabe su rumbo. Si muchas veces nosotros queremos más tener nombre que tener un rumbo. Muchas veces queremos más reconocimiento que el saber hacia dónde estamos yendo. Habían 3 hombres anónimos que se encontraron con Saúl, pero tenían un rumbo, y su rumbo era Betel. Ahora no sé si tú te acuerdas lo que dice la palabra en Génesis 28, versículo número 12. Génesis 12:28 va a decir, 28:12, perdón. Esa noche tuvo un sueño, y en ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles. Aquí tenemos a quién: Jacob. Jacob se duerme encima de una piedra, y cuando él sueña, su sueño era este: él veía una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios, y encima de la escalera estaba Dios centrado en el trono. Versículo número 19 va a decir que cuando él se despierta, él dice: verdaderamente este lugar es casa de Dios. Y le puso como nombre Betel. Le puso como nombre Betel. Saúl necesitaba tener ese encuentro con la plenitud,
Porque mismo siendo rico, Saúl, recuerden, ya no tenía provisión para la jornada. Todo lo que ya tenía se lo gastó. Saúl necesitaba tener un encuentro con esta plenitud, porque mismo viniendo de una familia rica, él no tenía conocimiento del Dios vivo con el cual se encontró en la jornada. Mismo Saúl viniendo de una familia rica y ahora siendo rey, él aún no tenía el Espíritu Santo. Él estaba comenzando a dar los primeros pasos rumbo a su propósito. Mas Saúl ya no tenía alimento para el camino. ¿Recuerdan que él le dijo al criado: toda la comida que tenemos, ya no las comimos, y lo único que sobra es un poco de moneda? Entonces Saúl ahora no tenía comida para continuar el camino que el Señor le había direccionado para que vaya. Saúl ya era rey ungido por Samuel el profeta, pero aún no tenía el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él tiene que tener 3 procesos al encuentro con 3 hombres, con 3 elementos. Repite conmigo: 3 hombres, 3 elementos, 3 procesos. Saúl ahora, ungido como rey, un rey sin provisión, un rey sin el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de rey es este? Pero ¿por qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la vida de Saúl que le hace llegar a este punto? Era más un proceso que él necesitaba pasar para entender lo que el Señor tenía para su vida. 3 hombres, 3 elementos, 3 procesos. Repite conmigo: 3 hombres, 3 elementos, 3 procesos. Todos nosotros vamos a necesitar tener un encuentro con estos 3 elementos a través de estos 3 procesos para comenzar a vivir la plenitud de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a comenzar la prédica. 3 cabritos, versículo número 3. Tres cabritos, repite conmigo: 3 cabritos. Ahora Saúl está teniendo un encuentro con 3 hombres que están rumbo a Betel, un lugar en donde se llama casa de Dios. Y a través de los elementos que ellos están llevando, yo puedo entender que ellos estaban rumbo a hacer un sacrificio al Señor, a sacrificar los 3 cabritos. Ahora Saúl se encuentra con estos 3 hombres que tienen 3 elementos: 3 cabritos, 3 panes y una vasija de vino. 3 cabritos, 3 panes y una vasija de... Ahora, cuando estos hombres se encuentran con Saúl, Samuel le dice: uno de ellos te va a entregar 2 panes, acéptalos. Pero antes de aceptar los 2 panes de los 3 que ellos tenían, porque la matemática de Dios es siempre así, habían 3 panes y habían ¿cuántos hombres? Vamos, habían 3 panes y habían ¿cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? No eran 3, con Samuel eran 4. Entonces habían 3 panes y ¿cuántos hombres? 4. Si esos 3 panes eran divididos de la manera correcta, podríamos decir, sería 3/4 de pan más o menos para cada uno, ¿sí o no? Mas ¿cuál fue la estrategia del Señor? De los 3 panes, 2 le dieron a Saúl y 1 se quedaron con ellos. O sea, 3 hombres con un pan, 1 hombre con 2 panes. Porque todas las veces que el Señor comienza a trabajar en tu vida y en tu propósito, hasta lo que no tenías
comienza a multiplicarse. Estoy yendo despacito para llegar al punto donde quiero llegar. Voy a repetir. Así es la matemática de Dios. Que todas las veces que tú estás así en el camino correcto, haciendo las cosas correctas, obedeciendo la voz correcta, mismo que estés sin provisión, maestro, dame una música que no tengo pan y estoy con mucha hambre. Imagínate, yo soy rey Saúl, fui ungido, estoy lleno del Espíritu, mas mi estómago me pide pancito. Porque somos humanos, comemos. Mas llega una altura, hay gente que me mira, Dios mío, el pastor hablando de comida, qué irónico. Llega una altura en la cual que vivimos confiando en el Señor tanto que parece que hasta el pan nuestro de cada día nos hace falta. Yo no sé si hay alguien aquí que siente así de vez en cuando, que parece que le va a faltar al final de mes. Comienzas a hacer las cuentas y dices, Dios mío, parece que no voy a alcanzar ni a la tercera semana del mes y parece que la provisión se está yendo. Yo vine a hablar con latinos, con inmigrantes, como nosotros somos, que cuando llega la tercera semana del mes tú dices, Dios mío, ¿y ahora? Dios está hablando por ahí. Y no se rían, porque esto pasa con todos nosotros. No sé si tú algún día pensaste así, Señor, ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes sin tener que entrar en una otra deuda? Así es la vida de quien confía en el Señor. Yo sé lo que es vivir en abundancia, dijo el apóstol Pablo. Mas también sé lo que es vivir en pobreza. Pero en ninguna de esas dos circunstancias yo alejé mis ojos del Señor. Ahora mismo, cuando menos tú lo piensas, el Señor viene con provisión divina. 3 cabritos. ¿Qué significan esos 3 cabritos? Primero, esos 3 cabritos fueron el objetivo de un sacrificio de estos 3 hombres. Entonces estos 3 cabritos estaban separados específicamente para ser sacrificados. Repite conmigo, sacrificados. Y aquí viene el primer elemento de una vida en plenitud con el Señor. Necesitamos vivir una vida llena de sacrificios. Repite conmigo, sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Sacrificio es una manera de arrepentimiento. Una manera, no la manera, una manera. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. La mayoría de ustedes ya lo conoce. Es bueno hacerles recuerdo. No es esta. Si mi pueblo, ¿quién conoce ese versículo? Si mi pueblo, ¿qué? Y se ha yo sanaré la tierra. ¿Sabes cuál es nuestro problema hoy en día? Que no nos gusta sacrificar. No nos gusta sacrificar. Primer elemento para vivir una vida en plenitud del Señor, necesitamos vivir en sacrificio.
Porque sin sacrificio no hay arrepentimiento. Porque en aquella época los cabritos eran utilizados como los animales para poder hacer un sacrificio de arrepentimiento al Señor. Entonces el sacrificio en cierta parte es arrepentimiento. Y si nosotros no vivimos una vida de arrepentimiento constante, una vida de sacrificio constante, estamos viviendo un evangelio muy superficial. Jesús no es solamente Dios te bendiga, Dios te prospera y Dios te va a dar cosas. Hay cosas que Jesús te va a quitar también. Hay cosas que vas a tener que rendirlas a los pies del Señor porque no hacen parte de tu propósito. Y ojo, puede ser cosas que te gustan. ¿Quién te dijo que el evangelio es solamente una ideología de prosperidad? El evangelio también es sacrificio. El evangelio también duele. El evangelio también hay que rendir muchas cosas, hay que sacrificar muchas cosas, porque sin sacrificio no hay fuego. Y nada que nos valga la pena nos sacrificamos para conseguirlo. Mas si tiene valor y si vale la pena, hacemos lo necesario para conseguirlo. Entonces, si no tienes sacrificio para colocar en el altar de Dios, ¿cómo Dios mandará fuego si no hay sacrificio? En otras palabras, ¿cómo le puedes preguntar a Dios que derrame fuego si es que en el altar donde supuestamente Él derramaría el fuego no hay sacrificio? Dios solo manifiesta su fuego donde hay sacrificio. Voy despacito. Dios solo va a manifestar su fuego en un lugar donde hay sacrificio. Pastores, que hoy en día ya no sacrificamos a los cabritos. No, sacrificamos nuestro corazón. Y si no hay sacrificio en nuestro corazón, estamos viviendo un evangelio superficial. Y el evangelio no es muy complicado. O a través de él vamos al cielo, o sin él nos vamos al infierno. Punto final. No hay otra opción. Y es bueno que te lo digan así, para que después no veas videitos en YouTube hablando de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, diciéndote que la salvación es para siempre y ese tipo de estupideces. No. Evangelio también requiere sudor, requiere sacrificio, requiere rendir cosas al Señor que tal vez antes no las rendiríamos. El evangelio tiene que doler, porque si no te duele, estás viviendo un evangelio muy superficial. Pastor, mas no es que el evangelio tenía que bendecir mi vida. Sí, te va a bendecir, y muchas veces la bendición viene a través de un regalo con la caja y el tamaño que no te gusta, que se llaman procesos. Todos los procesos que pasamos en la vida, puedo decirte que la gran mayoría son del Señor, y muchos de ellos tú lo llamaste de diablo. Muchos desiertos que hemos atravesado en la vida, nosotros lo llamamos el diablo, nos llamamos el enemigo me está atacando, cuando es Dios colocándote en un proceso para enseñarte algo. Entonces, el primer elemento que tenemos que tener para vivir una vida en la plenitud del Señor se llama sacrificio. Duro, es duro, es duro. ¿Tú crees que simplemente Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para que podamos vivir una vida como simplemente nos da la gana? No, tampoco es así. Exactamente. Por lo menos alguien dijo amén. Dios va a derramar su fuego en un altar en donde Él encuentre un sacrificio para ser quemado. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo Testamento, siempre Testamento, donde hay fuego hay sacrificio. Y donde hay sacrificio hay arrepentimiento. Y donde hay arrepentimiento hay un corazón rasgado delante del Señor. El evangelio no lo es fácil, no lo es. Y si alguien te lo dijo que lo es, te mintió. Y te lo voy a probar, que no es fácil.
Porque si el cabrito significa sacrificio, significa arrepentimiento, una vida llena de arrepentimiento, entonces tenemos que tener colocar nuestro corazón en ese altar diariamente. Porque si ese corazón está sin fuego, es un corazón frío. Y la Biblia dice que Dios solo tiene dos términos de temperatura: o eres caliente o eres frío. Porque si estás tibio, entonces es mejor estar frío que estar tibio. Y por eso que el Señor está diciendo: en el altar tiene que haber sacrificio. Porque donde hay sacrificio, hay fuego. Ayer en la noche tuve una experiencia muy hermosa con mi hijo. Ellos están haciendo un devocional. Y mi hija tiene un devocional de propósitos, igual al devocional que todos nosotros estamos haciendo, pero para niños. Pero como es un poco más avanzado, le compramos uno más tranquilo a mi hijo, un devocional más para niños de su edad. Y en el propósito y en el devocional de ayer, el Señor hablaba en ese propósito, en ese devocional para él, a través de sacrificio. Entonces su devocional siempre tiene un título, un versículo bíblico, una explicación y tiene una actividad. De vez en cuando él tiene que dibujar alguna cosa, de vez en cuando tiene que escribir algo para memorizar, de vez en cuando tiene que hacer, cosas de niño que le ayudan y que le aportan a que ese devocional impacte su vida. Pero el devocional de ayer me llamó mucho la atención porque en la actividad le decía así: en tu próximo cumpleaños, ¿qué tal de en vez de pedir regalos, no donas regalos? ¿Qué tal de en vez de pedir juguetes, no donas tus juguetes? Ahí Luis Levi, siendo Luis Levi, él dijo: mas el próximo cumpleaños ahora es tuyo, papá. Sí. Y yo le dije: pero yo no soy niño y no tengo juguete. Entonces es tuyo, Luis Levi. Él dijo: pero papá, mi cumpleaños ya pasó, ahora le toca a la Tiffany. Y yo le dije: pero el devocional de la Tiffany es diferente, este devocional es tuyo. Y comenzó a llorar. Lloró. Porque no es fácil dar. Y yo le dije: Luis Levi, si Jesús te pide para que comiences a regalar tus juguetes en tu cumpleaños, ¿tú le vas a obedecer? Y no me respondía. Y yo le dije: el no responderme ya me está respondiendo todo, Luis Levi. Y él llorando, porque parece como si ya fuese ese momento que él ya tiene que dar sus juguetes. Él ya lo vive intensamente, ese momento ahí. Y yo le dije: mi hijo, no te estoy diciendo que es fácil, pero te estoy preguntando si vas a obedecer. Me decía: esa pregunta es muy difícil. Y no quería responderla. Y yo le dije a mi hijo: hijo, ¿tú crees que es justo nosotros no sacrificar algo por Jesús, que en su momento Él sacrificó todo por nosotros en aquella cruz? Y Él no te está pidiendo que te vayas a la cruz y que te crucifiques. Él está pidiendo, y el devocional tampoco te está diciendo que regales todos tus juguetes, está diciendo que regales algunos juguetes. Entonces Jesús no te está pidiendo absolutamente todo, te está pidiendo algunos juguetes. ¿Y tú crees que es justo no dar a Jesús un sacrificio, siendo que Él dio todo por nosotros en aquella cruz? Y Él comenzó a llorar. Y entre lágrimas y lágrimas Él dijo: esa pregunta es muy difícil, papá. Mas no puedo ser injusto con Jesús. Yo sí obedecería, mas yo sé que va a ser duro y difícil.
Así es nuestra vida. Lloramos para no sacrificar al Señor lo que Él nos pide, siendo que estamos siendo muy injustos con Él, porque todo lo que Él hizo en esa cruz no fue para su beneficio propio, sino fue por ti y por mí. Y Él sacrificó absolutamente todo. Entonces, cuando el Señor te pide un trabajo y no lo quieres dar, cuando el Señor pide un Isaac y no lo quieres sacrificar, cuando el Señor pide un tiempo que estás malgastando en algo y no lo quieres entregar, le estás diciendo al Señor: es que es más importante que el sacrificio que hiciste en la cruz. Y es por eso que necesitamos vivir una vida llena de sacrificio, porque cada sacrificio que yo hago me hace recuerdo al sacrificio de la cruz. Cada vez que tengo que sacrificar algo, me hace recuerdo al sacrificio de la cruz. Y yo no puedo ser hipócrita de decirle al Señor: manda fuego, Señor, si es que en el altar no hay un sacrificio. Dios no va a mandar fuego a ningún lugar en donde no haya un sacrificio para sacrificar. Dile a la persona que está a tu lado, con todo respeto: no seas hipócrita. Si pedís fuego, coloca por lo menos sacrificio. Una vez que hay sacrificio en el altar, Dios manda fuego. Dios manda. Levítico 6:12 dice: y la llama no parará de arder en el altar. El fuego no se apagará. ¿Quién quiere vivir una vida llena de fuego? Levanta la manito, dime: yo quiero, pastor. No, pero dímelo de verdad: yo quiero, pastor. Si tú quieres vivir una vida llena de fuego, tienes que tener una vida llena de sacrificio y leña. En cuanto más leña, más fuego hay. En cuanto más sacrificio, más fuego Dios manda. En cuanto más leña coloco, más grande se vuelven las llamas. Y en cuanto más sacrificio coloco, más fuego provoco que el Señor derrame. Entonces, en otras palabras, si queremos vivir una vida llena de fuego, tenemos que tener una vida con un altar lleno de leña y sacrificio. Y que eso significa que tenemos que tener una vida disciplinada con el Señor. No es suficiente venir aquí el domingo e ir al pequeño grupo el martes y ya estás lleno de Dios. No, el estar lleno de Dios es estar con Él lunes, es martes, es miércoles, es jueves, es viernes, es sábado, es domingo. Es encontrarse con Él en la madrugada, en el tiempo de oración, en el tiempo de devocional, en el tiempo que tú separas para estar con el Señor. Porque sin sacrificio y sin fuego, Dios nunca se va a manifestar. El sacrificio, el arrepentimiento y el fuego, la disciplina con Dios, hacen que este altar esté listo para que Dios derrame de su fuego. Y para vivir una vida en la plenitud de lo que Dios tiene para ti y para mí, si no hay sacrificio, no hay fuego. Y si no hay fuego, no hay plenitud. Y el que el Señor está diciendo que coloquemos nuestros corazones delante de Él. Porque si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se arrepiente, yo sanaré su tierra y perdonaré los pecados. Entonces la plenitud de ella no vino solamente para darnos. La plenitud también vino para quitarnos. La plenitud no solamente vino para darnos, también vino para quitarnos. Y eso suena un poco contradictorio, ¿verdad? Porque si es plenitud, es supuestamente para tener bastante, para tener mucho. Pero para tener mucho también tengo que aprender a dar mucho, a sacrificar mucho. Porque aquellos que son fieles en lo poco, en lo mucho Dios los colocará. Escúchame, no hay plenitud si no hay sacrificio. No hay plenitud si no hay.
Queremos el fuego de Dios, pero estamos poniendo ¿qué en el altar? A veces queremos la unción sin el precio. Una vez alguien le preguntó a un pastor: quiero tener la unción que tienes. Y el pastor le respondió: no es cuestión de quererla, sino de estar dispuesto a pagar el precio que yo pago para tenerla. Necesitamos entender que el primer elemento para tener una vida plena en el Señor es con sacrificio. Es con sacrificio. Segundo, 3 panes. Repite conmigo: 3 panes. Juan 6:35. Juan 6:35. Mira lo que dice. Jesús les dijo: yo soy ¿qué? El pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá, y el que en mí cree nunca tendrá. Necesitamos tener una vida con Cristo. Si el pan es Cristo, sin una vida con Jesús nunca habrá plenitud. Sin una vida con Jesús nunca habrá plenitud. Job, en los últimos versículos del capítulo 42, después de haber pasado por muchos procesos, él le dice al Señor: Señor, antes yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? Que podemos tener una vida entera viniendo a la iglesia, yendo al pequeño grupo, escuchando hablar de Dios, pero nunca conocerlo. Ahora otra cosa es conocer al Señor y comenzar a vivir una vida en plenitud con Él. Si una cosa es hablar de Jesús, otra cosa es demostrar a Jesús. Una cosa es predicar sobre Jesús, otra cosa es manifestar Jesús a través de nuestras vidas. Plenitud. ¿Quieres ver si una persona está viviendo en la plenitud? Más allá de lo que predica, ve lo que manifiesta. Porque si lo que manifiesta es lo que él predica, entonces él está predicando un Jesús que él vive, no un Jesús que escuchó hablar. Sin Cristo no hay una vida plena en Jesús. Necesitamos a Cristo. Sacrificio. Segundo, panes, que es Cristo. Tercero y último, vasija de vino. Vasija de vino. La vasija de vino representa al Espíritu Santo. Saúl se encuentra con 3 hombres que estaban con 3 cabritos que ellos estaban yendo a sacrificar. Por la segunda vez Saúl es confrontado en esta misma área. La primera vez fue con Samuel, la segunda vez ahora con estos 3 hombres. Es otra manera de él aprender a sacrificar al Señor. 3 panes. Saúl no tenía más panes. Los hombres le dan 2, lo que significa que ahora él tiene provisión divina para el resto del camino. Los 3 panes significan Cristo, plenitud. Tercero, vasija de vino, el Espíritu Santo. Ahora, para que el vino sea vino, él necesita pasar por una prensa. Hay una prensa que se utiliza para que el vino se vuelva vino. Y es justamente esa prensa que el Espíritu Santo utiliza en nuestras vidas. Mira lo que dice Juan 16, versículo 8. Juan 6, 16, 8. Porque el Espíritu Santo es aquel que convence al hombre ¿de qué? Del pecado y de la justicia.
nosotros vamos a pasar por una prensa en la cual el Espíritu Santo va a trabajar. Cuando el Espíritu Santo venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Versículo 9. Finalmente, Espíritu Santo mostrará que Dios ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes me verán. Próximo versículo. Vuelve para atrás. Yo que soy inocente. Próximo. La parte B del otro versículo. Y ustedes ya no me verán. Próximo versículo. O la parte B de ese versículo. Juan 16. Versículo número 8. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto el que no creyó en mí. De justicia porque cuando voy al Padre. Y de juicio porque este príncipe de este mundo será juzgado. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo nos va a hacer pasar por una prensa. ¿Por qué? Porque el vino, para ser vino, necesita ser aplastado. Necesita ser aplastado. Si tú vas a estudiar el proceso de la prensa de vino, tú vas a ver que ellos colocan en unos lugares en los cuales primero, en los métodos antiguos, van pisando con los pies para extraer lo máximo posible de la esencia. Después va pasando por una otra prensa en la cual va siendo aplastado. Pasa por una otra donde se filtra para traer la esencia más pura. Todas las veces que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas es para atraer la esencia más pura de nosotros. Y eso implica pasar por procesos. Eso significa procesos. Repite conmigo, procesos. Entonces, para tener una vida y vivirla en la plenitud con el Señor, necesitamos 3 cabritos, 3 panes y la vasija de aceite. O sea, sacrificio, Cristo y el Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, ahora comenzamos la prédica. Versículo número 5. Versículo número 5. Esta fue la introducción para que puedan entender de cómo llegamos del 3 al 5. Porque cuando leemos la Biblia, vemos un versículo tras el otro y pensamos, Dios mío, en el 3 no tenían nada, pero en el 5 ahora los tiene todo. Hay un tiempo, hay un proceso, hay procesos que pasan. Versículo número 5, ese es el 6, versículo anterior. En el 4 va a decir, y ellos te darán 2 panes, acéptalos. Versículo número 5, y aquí comenzamos la prédica. De ahí te irás a Gibeá de Dios, o a la montaña de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel. Y al entrar al pueblo te encontrarás con una banda de músicos. Dios mío, ellos subieron justo en el versículo. No fue combinado, no fue combinado. Te encontrarás con una banda de músicos, con guitarras, con panderos, con flautas y arpas. Detrás de esa banda verás un grupo de profetas que bajan del santuario y que van dando mensajes de parte de Dios. Una vez que tú pasas por los procesos necesarios de sacrificio, de arrepentimiento diario, de una vida en disciplina con Cristo, y a través del trabajar del Espíritu Santo en nosotros, entonces estás comenzando a vivir en la plenitud del Señor. Y ahí que comienza lo bueno. Ahí que comienza la bandeja paisa, que antes era una sopita. Ahí se pone duro, porque ahí comienzas a vivir cosas que nunca viviste.
Ahí comienzas a pasar por experiencias que nunca pasaste. Porque, por ejemplo, primero, solo para comenzar, Samuel le dice: vas a pasar por un lugar en donde está el cuartel de los filisteos. Dios mío, Samuel está diciendo: vas a pasar justamente cerca donde están los filisteos. Así, con todo respeto, Samuel, ¿qué te pasa? Dame una música que Samuel me está mandando a la cueva de los leones. Y no soy Daniel. Vas a pasar por Gibeá de Dios, por la montaña de Dios. Primero, todas las veces que la Biblia habla sobre montaña, está hablando sobre subir. Y todas las veces que la Biblia menciona de subir a la montaña, es porque allá encima hay un Dios que te está esperando. ¿Quién se acuerda de Moisés cuando subió a la montaña? ¿Quién se acuerda de todas las veces que Moisés subía a la montaña? Todas las veces que Dios nos llama encima de la montaña, es porque Él nos está esperando para tener un encuentro allá encima. Ya quiero comenzar la prédica diciéndote: Dios te va a llamar a Gibeá de Dios. Dios te va a llamar encima. Te va a llamar ahí encima de la montaña, porque es ahí donde el fuego va a derramarse sobre tu vida. Es ahí donde te vas a encontrar con una banda de músicos que van a bajar tocando, porque ellos ya estuvieron ahí encima, ahora bajaron ungidos y ellos están tocando. La Biblia los históricos van a decir, los estudiosos de la teología van a decir que todas las veces que ellos subían, ellos comenzaban a hacer música. Y cuando comenzaban a hacer música, comenzaban a hacer ruidos. Y cuando comenzaban a hacer ruidos ahí encima, ellos eran llenos de Dios, porque subían primero para sacrificar y después subían para adorar. Todas las veces que tú combinas un sacrificio con adoración, el fuego se derrama. Todas las veces que tú subes para sacrificar y sacrificas, pero también adoras, Dios se manifiesta. Por eso vine en esta tarde para decirte: donde hay sacrificio y hay adoración, el fuego de Dios se va a derramar de una manera extraordinaria. Los estudiosos dicen que todas las veces que ellos subían, se escuchaba ruido de música, de panderas, de guitarras, de arpa. ¿Por qué? Porque ellos adoraban. Ahora los estudiosos dicen que en los tiempos modernos, y esto es poderoso, los profetas subían, y cuando bajaban, en este momento, cuando ellos bajaron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos estaban profetizando. Ellos estaban, vamos, ayúdame, ellos estaban. Todas las veces que alguien sube y baja profetizando, es porque se tuvo un encuentro con Él. Espíritu Santo, tuvo un encuentro con Él. Ayúdeme a predicar, que ahora se pone buena la cosa. Entonces ellos subían, adoraban, sacrificaban, el fuego bajaba, ellos tenían un encuentro con el fuego de Dios y bajaban profetizando. Ahora, la escuela de los profetas estaba ahí cercano, en Gibeá de Dios. Y los estudios modernos muestran que un cerebro altamente estimulado por la música fuerte y por el ruido escucha que esto es fuerte. Es por eso que nosotros somos así. Es estimulado por la música fuerte y por el ruido, pueden producir ciertas manifestaciones espirituales, tales como lenguas, profecías, etc. No estoy hablando de religiosos hablando sobre este tema. Estoy hablando sobre estudios. Y los estudios dicen que la música, el ruido, hace que nuestro cerebro sea estimulado para poder reproducir manifestaciones espirituales, tales como hablar en lenguas, tales como las profecías y otras entre las cuales no es necesario hablar ahora. Entonces, cuando Saúl se encuentra con estos tres hombres, recibe los panes, ahora él continúa y se encuentra con la banda de músicos. Porque toda manifestación divina del Señor siempre vendrá un precedente llamado adoración. Donde hay adoración y hay sacrificio, Dios se manifiesta. Todas las veces
que tú quieras tener un encuentro con Dios, primero, adora. Segundo, sacrifica. Y dudo que Dios no derrame su fuego. Los músicos estaban bajando. ¿Dónde están los músicos? La banda. La banda estaba bajando. La Biblia dice: y cuando continúes te encontrarás primeramente con una banda. La banda estará tocando. La banda estará tocando. Pero esa banda está muy worship. Vamos a volvernos una banda con música de los hebreos, en el cual hay una mezcla de arpas, panderos, guitarras. Sí, flautas. Ahora vamos a ver si son bandas. Les damos unos minutos. Esto se pone bueno. Esto se pone caliente. Hizo calor ya. Y yo no estoy tocando. Versículo número 5. La guarnición de los enemigos siempre va a ser la primera señal de que estás llegando al lugar correcto. Repite conmigo: todas las veces que estoy cerca de llegar al lugar del encuentro con Dios, la primera señal será la guarnición o el cuartel de los enemigos. Toda vez que estás llegando cerca al fuego, al encuentro con el Señor, siempre el enemigo se va a levantar de toda manera, de cualquier forma, para que no puedas llegar. Primero, cuartel de enemigos. Segundo, banda. Y tercero, Espíritu Santo. Él está diciendo, Samuel está enseñando el camino de la vida del cristiano a Saúl en un versículo. Todas las veces, Saúl, que estés cerca de llegar al propósito por el cual Dios te está colocando en esta tierra, el enemigo se va a levantar. Levanta la mano aquí si el enemigo ya se levantó contra tu vida. Dios mío, hay gente que no tiene enemigo. Tal vez tú eres el enemigo de alguien entonces, porque todos nosotros tenemos algo en común. Una de esas cosas que tenemos en común, que tenemos un enemigo que se llama diablo. Entonces, todas las veces que estás cerca de un milagro, de una bendición, de una puerta abierta, primero viene el enemigo a querer robarte tu bendición. Y si tú pierdes ya en el comienzo, no vas a llegar. No llegas. La banda ya está lista. Estoy dando vueltas para que la banda... Entonces, cuartel de los enemigos. Se levanta a los enemigos. Pero la Biblia dice que los enemigos no tocaron a Saúl, porque la primera provisión en la vida de Saúl en ese momento fue que Dios lo libró de los enemigos. Ahí viene la banda. Cuando la banda bajó, estaba un poquito, tal vez más suave, un poquito más suave, más despacito, tipo una banda de introducción para los profetas bajar profetizando. Esa es la música. ¿Entendiste? Esa. Saúl pasa por el cuartel de los enemigos. Esas son yo. Las explosiones son yo. Soy yo. Dios mío, yo no estoy haciendo. Es la banda. Ellos dijeron. Vale. Escucha. Ya quiero llegar a la conclusión, pero necesito que tú entiendas esto. La banda está bajando. Y está bajando del lugar altísimo. Está bajando de Gibeá, de la montaña, de un encuentro. Entonces la banda no está tocando cualquier tipo de música o adoración. La banda acabó de tener un encuentro
allá encima de la montaña. Entonces la banda estaba llena de la unción. La banda estaba chorreando de aceite, porque la banda introdujo la adoración. Ahora los estudios van a decir que la música, de entre todas las artes, es la arte más profunda de conexión con una creencia o con un ser divino, y cada uno lo usa a su manera. Entonces, después de que Saúl pasa por el cuartel de los enemigos, la Biblia dice: y te encontrarás con una banda. Y te encontrarás con una... ¿No me entendiste? Te encontrarás con un grupo de adoradores. Porque si el enemigo no te mató cuando pasaste por el cuartel, tampoco te va a matar en la adoración. Porque la Biblia dice que él era el ministro de adoración en el cielo. Escúchame, si el enemigo no te mató en el cuartel, nunca más te va a matar. No va a poder matarte más, no va a poder escúchame. Yo vine a hablar con gente que ya pasó por la lucha y está entrando en modo adoración. Estoy hablando con personas que pasaron toda la semana luchando, peleando, porque el enemigo se levantó, porque ellos sabían que domingo estaba llegando. ¿Y por qué domingo estaba llegando? Porque el fuego de Dios iba a bajar en este lugar, derramar en este lugar. Y el Señor sabía que habría plenitud el domingo, libre, suelto, derramado para tu vida. Entonces, si el enemigo no pudo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o hoy por la mañana, ya no puede más, porque llegó el momento en el cual nos encontramos con los adoradores. Y la Biblia dice que Dios es un espíritu y nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Y Él está buscando a hijos que lo adoran en espíritu y en verdad. Llegó la hora de decirle al enemigo: bye bye. Llegó la hora de entrar modo adoración. ¿Por qué? Porque la adoración precede al fuego. La adoración precede a la profecía. La adoración anticipa a los profetas. La adoración anticipa el mover profético. La adoración anticipa la profecía siendo suelta. La adoración anticipa un hombre, una mujer levantándose como profeta. Entonces ahí tenemos a Saúl, que está caminando y se encuentra con profetas. Se encuentra con profetas. Continúa, dale, que se muere el diablo. Se encuentra con profetas. Hay una banda que está bajando ungida. Hay una banda que está tocando. Modo adoración. Nunca habrá plenitud en el Señor si no aprendes a ser un adorador. Nunca habrá plenitud en el Señor si no aprendes a adorarlo en el día bueno, en el día malo. Nunca habrá plenitud en el Señor si es que por lo mínimo no tienes respeto por su presencia. Nunca tendrás plenitud en la vida si es que lo mínimo no tienes respeto y te colocas de pie en un momento de adoración, porque no lo haces a un hombre, lo haces al Dios que te creó. Entonces la plenitud va a venir, y cuando tú entres en modo adoración, el Señor te está diciendo: estoy anticipando la manifestación, porque la manifestación viene después de la adoración. La manifestación viene después de la adoración. Entonces el Señor está diciendo: estoy anticipando y estoy buscando adoradores. ¿Dónde hay? Si hay 2 adoradores en este lugar, el Señor va a bajar con fuego. Y después de la adoración, la Biblia dice que después de la adoración había un grupo atrás de esa banda. Detrás de la banda y la adoración había un grupo llamado profetas. Y la Biblia habla sobre los profetas y la escuela de los profetas. El profeta no es solamente aquel que profetiza. El profeta es aquel que ve el futuro y te lo muestra. El profeta que es aquel que anticipa y te lo muestra. El profeta es aquel que cuando llega cambia el ambiente. El profeta es aquel que introduce el mover sobrenatural de Dios en el lugar. El profeta es aquel que cuando él llega, él trae lo que él carga en aquel lugar. Por eso que Saúl necesitaba tener una introducción con los profetas,
para que Él pueda profetizar. Versículo número 6. Y después que hayas pasado por el modo adoración y te encuentres con los profetas, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y profetizarás. Nunca habrá plenitud en el Espíritu Santo si es que no eres un adorador y si es que no tienes respeto por la unción de Dios que cargan los profetas. Escúchame, los profetas ya pasaron y Dios está diciendo: ¿dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? Si hay un hombre, si hay una mujer que se encuentra en modo adoración, déjame decirte, capítulo 10 de Primera de Samuel, versículo número 5, parte número B. En el momento que pases por la adoración, tendrás un encuentro con los profetas. Tendrás un encuentro con los profetas.